Bueno, la idea es que del laboratorio es primero que ustedes van a tener que diseñar una antena microstrip rectangular. ¿Listo? Primero van a tener que hacer los cálculos, obviamente, de la antena planar rectangular. Yo, cuando les expliqué la antena planar rectangular, pues nosotros hicimos los cálculos, ¿cierto? Gracias. Bueno, en la parte de cuando hacíamos los cálculos de la antena planar rectangular, ¿se acuerdan que partíamos de qué? De la frecuencia de resonancia, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos, oiga, necesitamos una antena que me funcione. Entonces decíamos, oiga, necesitamos para una frecuencia de completar. Por ejemplo, en este caso vimos una frecuencia de 1.2. 1.2 gigahertz. ¿Cierto? Decíamos, necesitamos una antena de 1.2 GHz y aparte de eso que funcionara con un sustrato dieléctrico con características de permisividad, el épsilon relativo igual a 2.2 y aparte de eso, el H que fuera 5 milímetros, aparece ahí en la diapositiva, 5 milímetros. Entonces hacíamos los cálculos con esa metodología que nosotros vimos y obteníamos en esencia ¿cuántos parámetros? Pues obteníamos. Primero, el W, ¿sí? Era lo primero que calculamos. En ese ejercicio, al hacerlo, nos dio 98.8 milímetros. Como son antenas muy pequeñas, realmente las longitudes las manejamos en milímetros. Entonces, aquí va 98.8 milímetros. ¿Listo? Ahora, también calculábamos la permisividad relativa del sustrato, ¿cierto? Y en ese caso, pues nos daba 2.73, ya relativa, efectiva, perdón, el sustrato me daba 2.073. Y obviamente es un valor que no puede superar el 2.2 del épsilon relativo, ¿cierto? Y ni puede ser inferior a 1. Eso lo hizo. Aparte de eso, calculábamos el L. El L era la otra dimensión. Bueno, calculábamos antes el delta L y después ahí sí calculábamos el L. En nuestro caso, el L nos dio 2.62 milímetros, perdón, el delta L nos dio 2.62 milímetros y el L nos dio 81.57 milímetros. ¿Listo? 81.57 milímetros. Los otros parámetros que calculábamos era el W del sustrato, WPND, que básicamente para efectos de aquí recuerden que el tamaño del sustrato, el tamaño de la placa del plano de tierra, me va a hacer que la antena sea o más directiva o menos directiva. Entonces, si era muy grande comparado con el patch, entonces era más directiva. Si es más comparable con el patch, el tamaño del plano de tierra, es más omnidireccional. Entonces, nosotros vamos a hacer simplemente una prueba aquí donde vamos a utilizar un tamaño del plano de tierra relativamente grande. Es decir, vamos a obtener una antena que va a ser directiva. ¿Listo? Para eso vamos a elegir que el WND sea 2 veces el W que acabamos de calcular, que en este caso es 197.6 milímetros, y que el LND sea 2 veces el tamaño del L, que en este caso me dio 163 milímetros. Vamos a decir que sea 2 ya. Y hay otro parámetro que es el Y sub 0. Y sub 0 es el que me va a permitir a mí acoplar la antena, y ya lo vamos a ver también en un instante. Lo puedo asumir como 10 milímetros. ¿Listo? O hay una ecuación que está en el laboratorio que les dice cómo calcular. ¿Listo? Ya de una vez les voy a compartir por el grupo de Teams. Les voy a dejar ahí el laboratorio. ¿Cierto? Aquí se los voy a dejar. Mire, aquí se los dejo. Grupo de Teams, una conversación. Y aquí coloquemos @antenas. Y les dejo el laboratorio para que ustedes lo descarguen.
Está laboratorio 3. Listo. ¿Qué sucede? Después de haber hecho estos cálculos que nosotros tenemos ahí, esos cálculos pues son básicamente de la antena microstrip. Yo debo implementar eso en software, pero fíjense que aquí en software, ¿qué sucede? Yo debo tener una referencia. Entonces, generalmente yo siempre les recomiendo que la referencia esté exactamente aquí en la mitad. Es decir, la mitad del patch. Este elemento azul que ven acá es el patch. Por eso tiene una dimensión desde menos W medios hasta W medios. Es decir, lo estoy colocando simétrico, exactamente en la mitad. En el eje X está referenciado con la dimensión del ancho del patch. Y el eje Y está referenciado con el largo del patch, el L. ¿Listo? Por eso va desde ese patch, por ejemplo, si fuera solamente esa plaquita conductora, va desde, en el eje Y, va desde menos L medios hasta L medios. ¿Sí? Que para nuestro caso el L es 81.57, pues sería desde la mitad de 81.57 negativo hasta la mitad, hasta positivo, 81.57 sobre 2. ¿Listo? Queda más o menos 40 punto algo. ¿Listo? Lo mismo para el W. ¿Listo? Así ubicamos, ese es el eje de referencia que yo utilizo, pero ustedes podrían utilizar otro. Ustedes podrían decir, no, yo quiero que vaya de 0 a W y de 0 a L. Eso depende de ustedes. ¿Listo? Ya lo vamos ahorita a hacer. Y el eje Z va a quedar en esta posición, mire. Referenciado, la base del eje Z va a comenzar aquí en el plano del patch, ¿cierto? Es decir, que valores negativos de Z los voy a tener hacia abajo. Por ejemplo, el ancho del sustrato es H. Y por eso diríamos que va en Z, iría desde 0 hasta menos H. Si fuera 5 milímetros, iría hasta menos 5 milímetros. ¿Listo? Y las dimensiones del patch, del sustrato, pues serían esas que acabamos de mencionar ahorita, que eran WGND y LGND también simétricas al origen. ¿Listo? O sea, empezaría en WGND medios hasta WGND medios. Ahorita lo vamos a hacer en el CST, ¿vale? No se preocupen. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta dónde está el eje, el origen de las coordenadas. ¿Listo? ¿Está claro dónde está el origen de las coordenadas ahí? Bueno. Nosotros vamos a asumir que la espesura de los materiales conductores que se muestran aquí en azul va a ser 0.5 milímetros. ¿Listo? 0.5 milímetros. Ahora, nosotros vamos a utilizar el CST. En los computadores que ustedes tienen ahí, ya está instalado el CST, pero antes de que lo abran, les voy a mostrar dónde lo pueden descargar. Ustedes entran aquí y aquí hay un link. Un segundito. Les comparto acá. ¿Listo? Listo, ya. Aquí hay un link. Yo se los voy a dejar también ahí. Este link. Que es para el software. ¿Listo? Aquí se los dejo también en el... Pues aquí software. ¿Listo? Ahí está, ¿vale? Entonces, ustedes entran ahí. Y aquí aparece lo siguiente. Aparece para que ustedes se registren. Ustedes pueden registrarse con un correo que ustedes tengan, por ejemplo, el institucional. Hacen todo este registro, entran a esta plataforma y en esa plataforma hay un enlace que dice descargar CST Studio. Ustedes aquí se loguean con su usuario, bueno, con su contraseña. No sé si yo pronto tenga aquí, no tengo. Pero bueno, ustedes primero se registran acá donde dice crear tu experiencia. ¿Sí? Aquí se registran. Le dan el correo institucional, le dan una contraseña y le dan un usuario, el que ustedes deseen. Después de haber hecho eso, ustedes van y descargan el CST Studio. ¿Listo? Van allá, descargan CST, buscan, ahí les aparece un panel inicial y ustedes ahí descargan el CST Studio. ¿Listo? Le dan clic, no sé si de pronto alguien de ustedes pueda compartir un pantallazo por ahí. Si quiere, Wilmer, entre al link.
Les estoy explicando esto para si alguien, obviamente de pronto sería bueno que lo tuvieran en sus casas, allá en los computadores de sus casas, de pronto lo instalan y lo dejan allá para que allá le cacharren a eso. ¿Listo? Es muy sencillo, simplemente se registran y ahí les aparece la opción de descargar el CST. Lo instalan, pesa como 1 giga, lo instalan y después de eso les pide un correo para activar la licencia. Es una licencia estudiantil. Entonces usted le coloca el mismo correo con el cual se registraron. Y listo, ya quedó activo. ¿Vale? Eso es todo. Lo único que tienen que hacer ahí. Es muy sencillo esa parte. ¿Qué sucede? Cuando ustedes ya, ahora sí podemos entrar al CST, vayan allá y buscan CST. Yo tengo la versión 2018, pero ustedes les actualizamos esta mañana la versión y tienen la 2022. ¿Listo? Entonces ingresen a la versión 2022. Le dan clic y les aparece lo siguiente. Ya, por favor, todos revisaron que sí les abra el CST. ¿Listo? ¿Todos ya les abre? ¿Ya? ¿Todos? Porque tienen que entrar a Windows, no a Linux. Ya. ¿Listo? Bueno, ya les aparece, por favor. Muchachos, por favor. José Luis, por favor, colabórenme un poco. Esto, ¿ya les aparece allá? ¿Ya te ingresar? Listo, perfecto. No, es una versión diferente la que ustedes tienen. Es que es una versión diferente. Listo, no pasa nada, pero es casi lo idéntico. Es que aquí aparece un video tutorial. No pasa nada. Eso ustedes lo pueden activar allá después. Yo le voy a decir que no y me aparece esto. Entonces, ahora sí, la versión de los que ustedes tienen del 2022 es casi idéntica. ¿Sí? O sea, varía de pronto un poco en la forma y ya. Ahora sí les voy a pedir que no se enfoquen allá en sus computadores, sino que miren acá. ¿Listo? En el tablero y que miren la explicación. Yo voy a diseñar exactamente la antena que acabamos de calcular. ¿Listo? Entonces le voy a dar New Template. Y aquí donde dice New Template hay varias opciones. Este software se puede utilizar para muchas otras cosas, para crear motores eléctricos, un poco de cosas ahí. Pero nosotros somos de telecomunicación y nos vamos a enfocar en la parte de RF, radiofrecuencia. Entonces le damos esta opción que dice acá, RF. ¿Listo? Le dan clic y les aparecen unas subopciones. En nuestro caso es antenas. Entonces le vamos a dar clic en antenas y le damos siguiente. Listo. Después aparecen otras opciones, que eso ya depende del tipo de antena que yo esté utilizando. En nuestro caso, pues estamos utilizando antenas planares. ¿Sí? Entonces, patch. Entonces yo le voy a dar esta opción de acá. ¿Listo? Si fuera una antena dipolo, como la que acabamos de estudiar, pues sería antena alambre. ¿Listo? Ustedes ya lo saben. Le damos patch y le damos next. Y aquí me aparecen varios solver. Con los solver nosotros, digamos que eso es para algo más avanzado, pero nosotros siempre vamos a utilizar el Time Domain Solver. ¿Listo? Que es el que nos permite hacer simulaciones banda ancha. ¿Listo? Entonces le dejamos esa opción, Time Domain Solver. Y le damos next. Y aquí aparece algo importante, que es la parte de las unidades. Como manejamos siempre unidades que son muy pequeñas, antenas que son muy pequeñitas, entonces vamos a dejar siempre las dimensiones en milímetros. ¿Listo? Entonces aquí le damos milímetros, la frecuencia, gigahertz. ¿Listo? Significa que cada vez que yo coloque algo que sea una frecuencia, si yo le coloco 2, eso significa que es 2 gigahertz. Si yo le coloco 20 y es una longitud, significa que va a ser 20 milímetros. Y ya. ¿Listo? Y las demás dimensiones las dejamos ahí por defecto como aparece. ¿Listo? De todas formas, también allá en el software hay otra opción que a ustedes les permite cambiar eso. Si de pronto se equivocaron y dejaron metros, más adelante pueden cambiar. ¿Listo? Le damos next. Y aquí aparece algo, que es lo siguiente. Como esta es una simulación banda ancha, yo tengo que decirle de dónde a dónde quiero simular. Entonces, fíjense que en mi caso, yo voy a implementar una antena que está en 1.2 GHz. Entonces, obviamente, pues yo tengo que, no la voy a simular de 5 a 6. Entonces, tengo que simularla en un espacio que pueda observar esa frecuencia. Generalmente yo les recomiendo, allá en el laboratorio también aparece en la guía, que sea 500 MHz hacia abajo y 500 MHz hacia arriba de la frecuencia que ustedes están trabajando. ¿Listo? Entonces, en mi caso es 1.2. Sería 1.2 menos 500, ¿cuánto da? 0.7 GHz. Ya está en gigahertz. ¿Listo?
Y 1.2 más 0.5, 1.7. Entonces yo voy a hacer una simulación que va de 0.7 a 1.7. ¿Listo? Señor. No, perdón. Pues aquí ahorita me va a dar un error. Aquí abajo dice, miren. 20, 2.3. Sí, probablemente si yo le coloque una coma acá me va a dar un error. Si le coloco coma. Miremos a ver. Aquí le coloqué coma y arriba punto. Se desactiva lo de abajo, mire, porque hay un error. Entonces es punto. ¿Listo? Ahí sí se activó. ¿Listo? Estas opciones que aparece aquí son monitores. ¿Qué significan monitores? Son sensores. ¿Para qué sirven? Para calcular, por ejemplo, el campo eléctrico. Yo quiero saber cómo es el campo eléctrico. Fíjense, cuando yo selecciono uno de esos, me aparecen aquí abajo unas frecuencias. Esas frecuencias, esos monitores solamente aplican para esas frecuencias, no para toda la banda ancha que yo estoy simulando, solamente aplican para esas frecuencias que aparezcan acá. A mí me interesa campo eléctrico, campo lejano, que es el diagrama de radiación, lo vamos a poder observar, y de pronto hasta la pérdida. Entonces yo puedo decir, no, pues la pérdida o no sé, o de pronto, no sé, el flujo de potencia. ¿Sí? Ustedes seleccionen la que quieran. Yo voy a colocar la pérdida, pero obviamente los esenciales son el campo eléctrico y el campo magnético. Y aquí aparecen las frecuencias a las cuales aparecen separadas por punto y coma. Pero a mí solo me interesa una frecuencia, que es la que yo estoy implementando, 1.2. Entonces yo voy a borrar las otras. O si alguien quiere dejar, no sé, 1.2 y 1.3, no sé, puede hacerlo. Yo voy a dejar solamente 1.2 porque eso implica procesamiento. ¿Listo? Entonces significa que yo voy a colocar un sensor de campo eléctrico, campo lejano y sensor de potencia en 1.2 GHz. ¿Está claro? Listo. Next. Entonces con esto simulamos banda ancha y aparte de eso colocamos sensores. De todas formas, esos sensores, esos monitores también ustedes los pueden adicionar más adelante. ¿Listo? Aquí le colocan un nombre a eso y le dan finalizar. ¿Listo? Aquí coloquemos antena planar, no sé, ejemplo. Listo, ya. Finalizar. Entonces, me crea esta estructura. Del software, ¿qué es importante saber? Que aquí arriba, obviamente, están los paneles de control, ¿cierto? Entonces, aparece aquí modelamiento, aparece simulación, postprocesamiento y vista. Home. En Home ustedes pueden ver ahí las unidades que les decía que aquí pueden cambiarla. Pueden ver aquí el tipo de solver, que no lo vamos a cambiar, vamos a dejar solamente el de Time Domain Solver. Aquí para comenzar la simulación, pero no vamos a simular aún porque no tenemos nada. Parámetros de la malla, que eso ya es más avanzado. Vamos a dejar la malla por defecto porque el software divide el espacio tridimensional en cuadritos, digámoslo así. Y ahí simula el campo eléctrico, el campo magnético y cómo se propaga la señal. ¿Listo? Ahí es la implementación. Estos solver implementan las ecuaciones de Maxwell, que yo por allá en una clase les hablé. ¿Qué más aparece? El modelamiento. En la parte de modelamiento aparece toda la estructura tridimensional. Cubos, esferas, conos, todo lo que ustedes pueden hacer. ¿Listo? Porque vamos a hacer un diagrama tridimensional. Y aparecen, ustedes pueden implementar ahí cables, pueden implementar operaciones booleanas, es decir, pueden fusionar dos cosas o restar no sé, yo tengo un cilindro y quiero hacerle un hueco, pues entonces hago un cilindro grande y uno más pequeño dentro y le resto el pequeño, entonces me va a quedar un huequito de aire. ¿Listo? Todo este espacio que ustedes ven acá, todo este espacio tridimensional es aire. ¿Listo? Bueno, en la parte de simulación aparecen acá la parte de la fuente. Este es el puerto discreto, entonces ustedes lo adicionan, ya lo vamos a adicionar. Pueden adicionar simplemente la onda que ustedes van a generar. ¿Listo? Monitores también, lo que acabamos de hacer hace un momento, que adicionamos un monitor de campo distante. Ahí lo podemos adicionar también. ¿Listo? Y hay otros parámetros para optimizar que están aquí. Y la parte de postprocesamiento, entonces, para algunas visualizaciones de algunos diagramas. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Bueno, aquí es la parte superior. En la parte del panel de navegación, el árbol de navegación, aparecen unas carpetas. Entonces, cada vez que vayamos adicionando algo, va a aparecer acá.
hay unas carpetas que aparecen con un símbolo, no se alcanza a ver muy bien, pero es un símbolo sólido, gris. Eso simplemente es formas tridimensionales que yo estoy implementando. O sea, todas estas carpeticas que aparecen acá tienen que ver con el diagrama tridimensional o con la estructura tridimensional que yo estoy haciendo. ¿Listo? Aparecen otras carpeticas que tienen como un engranaje rojo. Esas carpeticas tienen que ver con configuraciones o con monitores que yo le adicione. Por ejemplo, aquí ya aparecen los monitores. Campo eléctrico, mire. Campo distante, en la frecuencia de 1.2. Ahí les aparecen las que ustedes adicionan. ¿Listo? Los puertos también aparecen acá. La parte de la malla también aparece acá. Todo eso aparece acá. Son como parámetros asociados a la simulación. ¿Listo? Y finalmente hay 4 carpeticas aquí al final que me muestran los resultados. ¿Listo? Una vez hayamos simulado, me muestran los resultados. Aquí en este momento no hemos hecho nada, no hay nada. ¿Listo? En el panel de este lado, aquí tenemos nuestro diagrama tridimensional y aparece el eje X, Y, Z, ¿cierto? Ahí es donde vamos a hacer nuestro modelo. ¿Sí? Ahí podemos moverlo. Esta herramienta que yo utilizo acá es muy útil porque me permite a mí, digamos, el clic derecho me permite a mí hacer este movimiento, ¿cierto? Mover aquí, si ustedes quieren visualizar toda la cuestión. Si quieren arrastrar esto, le dan con la ruedita, le dan la del medio y lo arrastran de un lado al otro. ¿Listo? Entonces, con estos 2 movimientos yo me guío bastante de lo que yo debo hacer. Si ustedes se pierden, creo que le dan doble clic, porque puede suceder que yo aleje o aumente esto mucho y me pierdo, ¿cierto? Aquí en este caso. Entonces yo le doy Reset View, le doy clic izquierdo, clic derecho, perdón, le doy Reset View y ya vuelvo al original. ¿Listo? Si les pasa. Bueno, ahí está. Simplemente esto es aprender a manejar aquí esto, ¿vale? En la parte de este panelcito que aparece mensajes, es un panel útil porque a la hora de simular, si hay un error, les aparece ahí. ¿Listo? Entonces, cuando esté simulando, ahí les dice, está corriendo la simulación, va el 20%, no sé qué, y ahí les van apareciendo todos los mensajes. ¿Listo? Si aparece algo amarillo, no se preocupe, es un warning. ¿Listo? Entonces no hay problema. Pero si aparece algo rojo, ahí sí hay problema, porque es un error. ¿Listo? Ahora, este panel de aquí es un panel que sirve para varias cosas. Bueno, aquí está este panel, lista de parámetros. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros implementamos un modelo de estos, puede suceder que yo cambie alguna dimensión. Por ejemplo, el L es 81.57. Puede suceder que yo diga, no, voy a disminuir de 1 milímetro. Entonces, en ese caso, ustedes no van a tener que ponerse a cambiar allá parte por parte, porque puede ser que el L me afecte varias cosas. Entonces, yo simplemente defino una variable, como en un software de programación. Esas variables se definen aquí en esta lista de parámetros. Vamos a definirlas. Eso es lo primero que vamos a hacer. El L. ¿Cuánto es? Le voy a colocar aquí L. Y aquí me dice es igual a qué. Es igual a, en nuestro caso, 81.5. Vamos a colocar 81.5. 57. Vamos a colocar 2 décimas. Le pueden colocar una descripción. Ustedes pues le pueden decir, no, esta es el largo del patch. En milímetros. Recuerden que estas dimensiones que aparecen acá están en milímetros. Aquí le dice el tipo. Ustedes pueden colocar que es una longitud. Listo. Entonces ya obviamente sabe que está en milímetros. ¿Listo? Si no le colocan el tipo, no pasa nada. ¿Listo? W. Siguiente parámetro. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Listo. Ahí está. El ancho. ¿Cierto? Ancho del patch. Listo. Siguiente parámetro. ¿Cuál más necesitamos? El H. ¿Y qué más necesitamos? El epsilon efectivo no lo necesitamos. ¿Listo? Simplemente necesitamos el nombre del sustrato. Para este caso, este ejemplo que yo les dejé, el sustrato es el Roger 5880.
que tiene una permisividad de 2.2. Ahorita lo vemos en la base de datos. Porque digamos el WGN y el valor en L. Sí, señor, ya lo vamos a hacer. Por ejemplo, nos falta el W del plano de tierra y del sustrato, o sea, el ancho del plano de tierra y del sustrato. Yo lo voy a llamar WGND. ¿Esto aquí es igual? Ustedes pueden hacer el cálculo aquí directamente. Es 2 multiplicado por el W. Y ya, mira ahí. Él lo calcula, 197.6. ¿Listo? Ese es el ancho del sustrato y del plano de tierra. De dos cosas, ¿no? Plano de tierra. ¿Listo? El LGND, ahí está, entonces lo colocan también. ¿A qué es igual? A 2 por L. Listo. Nos falta solamente un parámetro, Y sub 0, que es la distancia en la cual colocamos la fuente de alimentación. En este caso, yo le voy a colocar 10 milímetros. ¿Por qué? Porque es que ese parámetro sí nos toca empíricamente empezar a buscarlo. ¿Listo? Bueno. Ya tenemos los parámetros. Ustedes pueden adicionar ahí los parámetros que crean convenientes. ¿Listo? Ahora nos toca empezar a implementar el diagrama. Vamos a implementar nuestro modelo. Entonces vamos aquí a modelo. Como no es una antena muy simple, la verdad, son básicamente cuadrados, cubos. Entonces vamos a utilizar solamente esta herramienta de cubos. Aquí aparece, fíjense que yo le doy clic y aparece un puntico acá. Le dan doble clic o le dan escape directamente y ahí ya les aparece este diálogo. Ahí les aparece el nombre. Vamos a colocar primero el patch. Vamos a decir que este es la antena, ¿sí? El elemento radiador. Las dimensiones de este elemento, ¿cuáles son? En X. ¿Se acuerdan nuestra referencia que quedaba en la mitad? O sea, iría desde en X, estamos hablando de W. Entonces iría desde menos W medios hasta W medios. Ustedes le pueden decir aquí un preview y él les muestra más o menos lo que va. Ah, bueno, me dio un error. Una dimensión. Bueno, me está dando dimensiones, me está dando errores por esto. Vamos a colocar las otras. El H, el L está en el eje Y. Entonces iría desde menos L medios a L medios. Y en Z es la espesura, ¿sí? Va desde 0 hasta la espesura. Fue un parámetro que nos faltó definir, la espesura. La espesura yo la voy a llamar con la letra K. No lo definí en la lista de parámetros, pero yo lo puedo colocar acá y él automáticamente me va a reconocer que ese parámetro no existe y me va a decir, ¿quiere crearlo? Yo le voy a decir que sí, le voy a dar un valor. ¿Listo? Ahorita lo van a ver. Esto, aquí abajo aparece el componente. El componente, pues en este caso yo le voy a decir que son conductores, porque vamos a tener básicamente dos componentes, conductores y dieléctricos. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que estos son conductores. Y aquí algo importante. Ahora sí le voy a dar preview. Preview. Listo. Fíjense que ahí me aparece que el K no está. Habíamos dicho que la espesura de los conductores, ¿cuánto era? 0.5. Fíjense que ahí ya me apareció. Mira, ahí está la plaquita. ¿Sí ven? ¿Qué sucede? No, aún no le doy OK. ¿Por qué? Porque me falta decirle cuál es el material. No va a ser vacío. ¿Sí? Todo lo que está alrededor es vacío. Entonces, obviamente no puede ser vacío. Entonces, me toca decirle que sea cobre o que sea aluminio o que sea un material que utilizamos acá que se llama PEC. ¿Qué significa PEC? Significa conductor perfecto. Ese es el que vamos a usar. ¿Listo? Conductor perfecto. Eso es casi idéntico al cobre. Ahorita aquí hay una opción que dice cargar de la base de datos. Allá ustedes encuentran los materiales que sean. Pero para el conductor, los materiales conductores, vamos a utilizar siempre PEC. ¿Listo? Ya ahorita lo miramos para los dieléctricos. Le voy a dar PEC. ¿Qué sucede? Que aquí en este momento yo le doy OK, pero tienen que tener cuidado. Si el material está mal, no lo pueden cambiar después. Tienen que eliminar ese bloque que hicieron y volver a crearlo de nuevo.
Las dimensiones sí se pueden cambiar, pero el material no. ¿Listo? Pues para que tengan en cuenta. Crea Ahorita se va a crear. Le doy OK y aquí ya aparece componente, conductores y el patch que acabamos de crear. Mírenlo ahí. ¿Listo? ¿Qué sucede? Ya tenemos ese material. ¿Listo? Vamos a crear el otro material, que es el sustrato dieléctrico que queda entre el plano de tierra y el patch. ¿Listo? Vamos a crearlo. Vamos nuevamente, creamos aquí, le damos clic y escape para que nos muestre aquí. Y ahora sí vamos a crear sustrato dieléctrico, substrato. ¿Listo? Ese sustrato es diferente para cada uno de los grupos. Depende del dígito. Si usted es grupo 1, tiene un sustrato. Si usted es grupo 2, tiene otro sustrato. Ustedes allá en la guía lo van a ver. ¿Listo? ¿De dónde a dónde va el sustrato? De menos WGN medios, ¿cierto? Hasta WGN de medios. Listo. Y en Y iría desde menos LGND hasta LGND medios. Listo, perfecto. La dimensión en Z, ahí viene la cuestión. Arriba está el plano, está el patch. Comienza en 0 y va hasta acá. Lo acabamos de hacer. Y el sustrato está debajo de eso. Entonces diría desde 0 hasta menos H, que el H es la espesura del sustrato. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ninguno de esos materiales se puede sobrelapar con otro, a menos que ustedes vayan a hacer una operación booleana que van a restarle un pedazo a otro, eso se puede hacer, pero si la simulación, si lo van a hacer así, les va a dar un error, ¿listo? Porque, por ejemplo, ustedes podrían caer en el error de que en el mismo espacio haya un material conductor y un dieléctrico, entonces el software no va a saber qué hacer, ¿listo? Entonces, para que tengan muy presente eso. En nuestro caso, va desde 0 hasta menos, o el valor mínimo sería menos K, menos H, perdón, que es la espesura del sustrato, hasta 0. Si yo le coloco K, por ejemplo, hasta acá, ¿qué va a suceder? Se superpone con el patch. Entonces, pues obviamente ahí va a dar error. No, porque estamos hablando de la espesura del sustrato. La espesura del sustrato es H. Este componente es dieléctrico. Entonces le voy a dar aquí dieléctrico. Y aquí viene la cuestión. Vamos a cargar de la base de datos el material. No es PEC, obviamente, porque no es un conductor. Entonces vamos aquí donde dice cargar de la base de datos, le damos clic y él nos abre la base de datos. Aquí ustedes pueden buscar el material que sea. La mayoría están ahí. Incluso pueden crear nuevos materiales. No, pues ahí depende del sustrato que ustedes estén trabajando. Si el Roger 5880 es uno muy común, pero hay otros, el FR4, no sé, el 3003, ¿cierto? Hay diferentes materiales. Entonces yo busco aquí el que me corresponde, 5880. Y le doy clic donde dice lossy, o sea, con pérdidas. ¿Listo? Porque ese material tiene pérdidas. Aquí abajo aparecen los parámetros. 2.2 del epsilon, que es el E sub R, 2.2. ¿Listo? Ahí es donde ustedes pueden leer cuál epsilon les tocó. Bueno, le damos cargar. Listo. Y ahí ya me aparece el material. Le doy preview y ahí ya me muestra, mire, ya me mostró el sustrato, quedó debajo del patch. ¿Listo? Le doy OK y listo. Para que ustedes, yo generalmente hago esto, que voy aquí a material, mira, aquí me van apareciendo los materiales y acá aparece PEC. Yo generalmente le cambio el color para que se me diferencie de los demás. Entonces yo digo, no, pues le voy a cambiar el color aquí, le digo propiedades y aquí le voy a colocar el color, no sé, el color naranja. Listo, le voy a aceptar y mira, ya me aparece diferente. Entonces yo ya sé que este es naranja y el otro es gris. ¿Listo? El Rogers es gris. Bueno, ahí está. Entonces pueden hacer lo mismo. Le dan doble clic y aquí le cambian. Le voy a colocar que sea gris
Y aparte de eso, que sea translúcido. ¿Sí? Aquí le pueden colocar que sea transparente. Entonces yo le voy a colocar que sea un poquito transparente y ya. Listo. Ahí me quedo. Listo, ahí está. Miren, fíjense que ahora parece como un poquito transparente, pero ahí está. ¿Qué nos falta? Simplemente nos falta lo que va por debajo, porque recuerden que esta antena es como un sándwich. En la parte superior va el patch, en el medio va el sustrato y en la parte de abajo va el plano de tierra. ¿Listo? Entonces vamos a ir allá y vamos a... Pero para que no se me pierda esto, voy a guardar primero. ¿Sí? Voy a guardar acá. Voy a guardar en el escritorio. Voy a decir que esta es la antena. La antena microstrip. Listo. 1. Guardamos. Listo, ahí quedó. Bueno. Ahora, vamos ahora sí al plano de tierra. Nuevamente, entonces modelo. Vamos a colocar aquí nuestro plano de tierra. Vamos a decir que este es el plano, tierra. ¿De dónde a dónde va? Menos WGN de medios, ¿cierto? Hasta WGN de medios. Y es de menos L GN de medios hasta L GN de medios. Listo. Le doy un preview. Bueno, me falta aquí. Ah, la espesura. ¿De dónde a dónde iría el plano de tierra? Tiene que ir esto debajo del sustrato. ¿Listo? El sustrato ya está en menos H. Entonces tendría que ir desde menos H hasta menos H menos K. ¿Listo? Es un espacio ahí. Entonces yo le voy a decir eso. Va desde menos H menos K hasta menos H. ¿Listo? Le doy preview y ustedes van a ver que quedó exactamente debajo del sustrato dieléctrico. Y aquí no se alcanza a ver muy bien, pero ahí, mira, ahí está. Ahí quedó, exactamente debajo del sustrato. Si ustedes le hubieran dado, no sé, menos H medios o hasta 0, pues ahí ocuparía todo este espacio hasta llegar al patch. ¿Listo? Pero obviamente hasta menos H. Y no se sobrepone. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Bueno, ahí está, mira, ahí está la plaquita, ahí ya quedó debajo. Vamos a decirle qué material es, qué componente. Pues obviamente es un componente que es conductor, ya lo creamos, y el material es PEC porque es un conductor. ¿Listo? Le damos preview y le damos OK. Listo, ya lo creamos, ahí quedó. ¿Listo? Quedó exactamente debajo del patch, debajo del sustrato, mira, ahí está. Aquí está el sustrato en el medio, el patch arriba y debajo está el plano de tierra. ¿Listo? Ahí aparece. ¿Listo? Ahí está mi antenita. ¿Qué me falta a esta antenita? Le falta la alimentación. Entonces, hay varias fuentes de alimentación. Entonces, vamos aquí donde dice simulación y aquí ustedes pueden crear ondas planas. A esta antena la podríamos alimentar con una línea microstrip, pero no lo estamos haciendo. Vamos a alimentarlo con una fuente discreta, que es como si simplemente tuviéramos un pin. Antena de acá. Fíjense que se alimenta por línea microstrip, pero vamos a coger directamente este conector, lo vamos a colocar aquí debajo y no vamos a alimentar por línea microstrip, sino que el conductor central va a ir soldado a la parte del patch y la parte exterior, esta parte exterior que vemos acá del conductor, va al plano de tierra, bueno, no el plano de tierra, obviamente. ¿Listo? ¿Está claro eso? Vamos a hacer eso. Esto es como si esta fuente que yo voy a colocar aquí, que es un puerto discreto, es simplemente como si fuera una fuente, como ustedes la colocan en el Proteus, digámoslo así. ¿Listo? Una señal sinusoidal. ¿Listo? Le doy clic y aquí me aparece esto. Importante, la impedancia. ¿Dónde la van a conectar ustedes? Generalmente la mayoría de equipos tienen una impedancia de 50 ohms. Entonces, nosotros vamos a trabajar con una impedancia de 50 ohms. Pero si fuera un cable coaxial que tiene 75 ohms, pues sería 75 ohms. ¿Listo? Depende de la impedancia característica. El Z sub 0 que nosotros llamamos. ¿Listo?
Bueno, ahora, ¿qué me toca decir? Eso simplemente es un pin de alimentación. Y ese pin de alimentación yo lo voy a colocar en unas, voy a decir que son los parámetros S, porque aquí está el coeficiente de reflexión, que es el que me interesa a mí. Y lo voy a colocar aquí en una dimensión. Si ustedes se fijan aquí en esta gráfica que yo tengo acá, mira, ahí está el pin de alimentación. Es esta flechita roja. Entonces, va desde el plano de tierra hasta el patch. ¿Listo? Y está localizado a una distancia inferior del borde inferior Y sub 0. ¿Listo? Es decir, que en el eje X y en el eje Y, básicamente en el eje Y va a estar a Y sub 0. O sea, el punto lo voy a colocar a una distancia menos L medios más Y sub 0. ¿Listo? Menos L medios más Y sub 0, porque mire que aquí el borde inferior está en menos L medios. Entonces, si yo quiero moverlo hacia arriba, pues obviamente lo voy a sumar Y sub 0. ¿Listo? Entonces, en el eje Y va a estar localizado en menos L medios más Y sub 0. ¿Quedó claro eso? Y en el eje X va a estar localizado exactamente en 0. Entonces, no hay problema, está en 0. Y en el eje Z va a estar localizado, mírelo acá, desde menos H hasta 0. ¿Sí? Porque es una flecha, no es un punto. ¿Listo? Menos H hasta 0. Entonces vamos a hacer exactamente eso, lo vamos a hacer allá en el diagrama. ¿Listo? X en 0. ¿Listo? Entonces vamos a decir que está en 0. ¿Listo? En el eje Y va a estar desde menos L medios más Y sub 0. ¿Listo? Como es un punto, en las dos, en Y1 y en Y2 va a estar en la misma posición. Ahora en Z sí cambia, porque en Z va a estar desde menos H hasta 0. ¿Listo? Porque ahora es una flecha. ¿Listo? Ustedes le pueden dar preview y ahí les va a aparecer. Mira, no se alcanza a ver muy bien, pero ahí ya apareció. ¿Listo? De pronto no sé si acercáramos ahí un poquito eso. Mira, ya les aparece. ¿Sí ven? Mírenlo ahí. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, mire, ahí quedó a una distancia del borde inferior de 10 milímetros, porque dijimos que el Y sub 0 era 10 milímetros. En el eje X quedó en 0, está ahí, me afecta, está simétrico, está en la mitad. Y en el eje Y, en el eje Z, perdón, va de 0 hasta menos H. ¿Listo? Le voy a dar OK y listo, ahí me quedó creado. Cuando ustedes crean eso, les aparece aquí en puertos, ya les aparece el puerto, mírenlo ahí. Bien, ahí está la flechita. Está exactamente conectando el patch. Sí, probablemente si yo lo hubiera dejado, no sé, que no hubiera llegado a 0, si no hubiera llegado a menos 1, no conectaría con el patch y me daría error. ¿Listo? Si le doy más, también probablemente de error. Entonces tiene que estar exactamente donde es. ¿Listo? En este caso, como esta es una fuente, no interesa mucho, está en el mismo espacio del sustrato. En la vida real tendríamos que hacerle un hueco al sustrato, ¿no? Aquí no interesa mucho. ¿Listo? Porque ya entiende que ahí está la fuente. ¿Listo? Atravesando ese sustrato. Pero en la vida real nos tocaría hacerle un hueco con un taladro y ahí mandar un cable. ¿Listo? Y soldarlo en la parte de arriba al patch y en la parte y el exterior iría conectado aquí al el pin que se muestra aquí en la figura que va hacia arriba va conectado al patch y la parte de abajo va conectado al plano de tierra. Pero aquí obviamente en la realidad aquí sería la parte externa del conductor que iría conectada o soldada a tierra. ¿Listo? Bueno, una vez ustedes finalizan, entonces mire, ya quedó, ya tenemos la antena, ya tenemos las partes básicas que tiene la antena, materiales dieléctricos, conductores y además de eso las fuentes, obviamente de energía.
¿Qué nos toca hacer? Simular. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la simulación. Vamos aquí donde dice Home y aquí le damos Start Simulation y listo, ahí empieza ahí a calcular. Se demora tal vez como unos 3 minutos. Recuerden que en las últimas carpetas no hay nada de resultados. Ahorita van a empezar a aparecer aquí los resultados. ¿Listo? ¿Qué resultados nos interesan a nosotros? En esencia nos interesan el coeficiente de reflexión, que es el parámetro S11. ¿Listo? Entonces, recuerden que el coeficiente de reflexión, me dice el coeficiente de reflexión, esta es la frecuencia. Y aquí les aparece algo así en dB, ¿no? dB. Y donde esté más bajo, los dB, significa que ahí resuena la frecuencia. Lo ideal es que esto sea menor a menos 10 dB. Coeficiente de reflexión. Significa que la antena está funcionando bien ahí. Vale. Ya terminó. ¿Listo? No nos dio error, nos dio simplemente warning. ¿Qué sucede? Vamos a mirar a ver qué sucedió. Mire. Tenemos ya los diferentes resultados que aparecen ahí. Aparece el coeficiente de reflexión, que es aquí parámetro resultados 1D, aparece coeficiente S11. Ese es el coeficiente de reflexión. Entonces, mire, ahí me dice, yo esta antena la proyecté para una frecuencia de 1.2 GHz. No alcanzó a quedar, ¿listo? Pero se puede ajustar. Ya ahorita les digo cómo se ajusta. Lo cierto es que ahí vemos la frecuencia de resonancia. Mire, está más o menos por acá. ¿Listo? Entre más abajo esté este valor, menos, o sea, más negativo sea, mejor. ¿Listo? ¿Qué más parámetros nos muestra? Pues ahí nos muestra otros resultados que ustedes pueden explorarlos. Ahí muestra la impedancia, muestra la potencia, muestra la dispersión, la eficiencia. El BSWR también lo muestra ahí. ¿Se acuerdan del BSWR? Es parecido al coeficiente de reflexión, pero es más ilustrativo el coeficiente de reflexión. ¿Listo? Después tenemos los resultados en 2 dimensiones, que yo coloqué unos monitores. ¿Se acuerdan los monitores esos que adicioné? Ahí están. Resultados en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Campo eléctrico, míralo acá. Ahí ya me aparece el campo eléctrico, miren. Ahí está el campo eléctrico. Ustedes pueden colocar esto en dB para que se vea mejor. Pueden animar, porque obviamente, mira, ahí pueden animar los campos, entonces ustedes ahí van a ver cómo es la radiación de la antena, ¿cierto? Cómo está siendo emitida la señal y toda la cuestión. ¿Listo? Ese es el campo eléctrico, ¿vale? Fíjense que hacia atrás no tenemos casi campo eléctrico. Aquí hay intensidad de campo eléctrico en el sustrato. Obviamente en el sustrato hay la mayor intensidad de campo. Por eso es que esta antena, pues generalmente los materiales son para bajas potencias, pero si ya necesitan antenas para mayores potencias, se utilizan materiales especiales que soportan energía. ¿Listo? Ahí está el campo eléctrico. Ustedes pueden revisar todo eso. ¿Listo? También les aparece la pérdida. Mira, aquí está la pérdida. Ya yo veo las pérdidas. Bueno, aquí toca darlo en dBs para que se vea mejor. Ahí están las cuestiones de los dBs, ¿no? Los dBs me permiten observar mejor las cosas. Ahí está, mira, ahí están las pérdidas. ¿Cuáles son esas pérdidas? Las que se dan en los materiales. Pérdidas dieléctricas, mira, ahí están. ¿Dónde se dan? En el sustrato, básicamente. Mira, ahí estamos perdiendo energía. Por eso esa antena no es muy eficiente. ¿Listo? Ahora, fíjense que todo eso está calculado para una frecuencia de 1.2 GHz. Ahí solamente estamos observando la frecuencia de 1.2 GHz. ¿Listo? Y finalmente, el resultado de otros que los más nos interesan son el campo lejano. Mírenlo acá. Ahí aparece el campo lejano. Es el diagrama tridimensional de la radiación de la antena. Mire, ahí está. ¿Hacia dónde se propaga la señal? Hacia el eje Z, miren. Miren. Tiene radiaciones, lóbulos hacia la parte trasera, obviamente, miren. Pero pues obviamente esos lóbulos son muy pequeños. Mira, ahí está el nivel de intensidad. ¿Listo? Ustedes pueden revisar. Aquí aparecen varios parámetros. Aparece
la ganancia, mire, 8.2 dBi. 8.2 dBi aparece ahí. ¿Listo? Pueden ustedes de pronto aquí, mire, aquí les aparecen diferentes parámetros, pueden observar diferentes cosas acá. Isotrópico, 3D, 2D. Los polares, pueden entrar aquí a los polares y los observan. Mira, ahí está. Plano horizontal, plano vertical. Mira, ahí está. Bien. Mira, ahí está. El verde irradia en todas las direcciones, pero tenemos otro plano que es el directivo. ¿Sí? Mira, ahí está como la radiación. ¿Listo? Aquí nuevamente, mire, aquí les aparece la ganancia, 8.21 dBi. Les aparece, aquí les aparece el ángulo, el ancho de A, 76. ¿Se acuerdan del que calculamos? Ángulo de media potencia. Mire, ahí está, 76.6 grados. ¿Listo? Ahí aparecen todos esos valores. Bueno. Van a ser las 9 y no hemos avanzado. Bueno, no pasa nada. Ahora, les voy a terminar de explicar otra cosa. Fíjense que uno de los parámetros, digamos que estos parámetros que les estoy mostrando acá, estos resultados, el campo eléctrico, la pérdida, el diagrama de radiación, a mí al inicio no me interesan, porque al inicio me interesa es optimizar la antena. ¿Cómo yo optimizo la antena? A través de el coeficiente de reflexión. Porque yo tengo que ajustar la frecuencia. ¿Se acuerdan que esta antena yo la proyecté para que trabajara en 1.2 GHz, pero no está trabajando exactamente en 1.2 GHz? Me toca ajustar eso. ¿Cómo lo ajusto? Entonces ahí viene la cuestión. Para que no se les vaya a olvidar y si quieren lo anotamos acá, miren. Si quiero disminuir frecuencia de resonancia, ¿qué debo hacer? ¿De qué depende la frecuencia de resonancia? Del tamaño de la longitud de onda, ¿cierto? Y a su vez la longitud de onda depende del tamaño de la antena. Entonces, si yo quiero disminuir la frecuencia, hacerla más pequeña, entonces, ¿qué debo hacer? Aumentar las dimensiones. En este caso, para ser más específico, podríamos aumentar. Recuerden que esta antena está en la dimensión W, tiene una resonancia, y en la dimensión L tiene otra resonancia, pero las estamos cuadrando para que las dos sean en la misma resonancia. Entonces, yo puedo alterar la dimensión L. ¿Listo? Entonces, yo podría aumentar las dimensiones. Por ejemplo, el L. Si lo aumento, la frecuencia disminuye. Y si quiero el efecto contrario, y quiero aumentar la frecuencia, debo disminuir las dimensiones. ¿Listo? Pues yo lo que les comento, esta antena está proyectada para que las dos frecuencias de resonancia de W y de L sean la misma. Entonces, cualquiera que alteren va a dar lo mismo, pero pues yo les recomiendo la L. ¿Listo? Podrían hacer pruebas alterando la W también. Entonces, para este resultado, en este caso necesitamos que aumentar. ¿Qué tendríamos que hacer? Disminuir. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a coger aquí y van a volver aquí al modelo y aquí van a hacer lo siguiente. Van a decirle, el L, ¿dónde está el L? Mire, aquí arriba lo tengo. No necesito modificar, simplemente vengo acá. ¿Dónde está el L? Aquí está, mire. 81. Y yo le voy a decir -1. O bueno, voy a ser más exagerado, -3 milímetros. ¿Listo? Ustedes allá pueden hacer el paso que sea. Ustedes pueden disminuir de 2 en 2 o de 3 en 3, lo que quieran. Yo voy a colocar aquí -3 para ver qué sucede. Me va a decir una cosa, me va a decir, ¿quiere borrar los resultados? Yo le voy a decir que sí, pero me va a borrar solamente los resultados en 3 dimensiones y 2 dimensiones. El resultado del coeficiente de reflexión no me lo va a borrar. Si ustedes quieren borrarlo,
tienen que ir y buscar la carpeta que el software crea. Aquí yo lo creé en el escritorio, lo llamé Antena MicroStream, él me creó esta carpetica, yo voy borro esa carpetica y ahí sí se borra todo. ¿Listo? Pero en este momento no lo voy a hacer porque voy a alterar la dimensión L. Digamos que yo alteré la dimensión L y ya dejé todo funcionando, ya está en la frecuencia que es. ¿Listo? Entonces, ahí sí, yo quiero alterar otra dimensión. Ahí sí, entonces yo voy y borro esa carpeta para que les aparezca, no se les cambien las etiquetas, porque ya lo van a ver en las gráficas del coeficiente de reflexión, siempre va a aparecer el L, la etiqueta. Entonces ahí nos da una guía de qué fue lo que hicimos. ¿Listo? Si ustedes, bueno, ya les explico. Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a borrar acá. Ahí les aparece F7, entonces vamos a darle F7 para que se actualizó la dimensión. Ahí no se alcanzó a ver, pero ahí se actualizó. Vamos a dar simular. Listo. Y ahí va a correr de nuevo la simulación. Para mejorar Ya, miramos. Aquí simplemente estamos ajustando la frecuencia de resonancia. ¿Listo? Listo, terminó. Entonces mire lo que aparece. Nuevamente voy acá y reviso el coeficiente de reflexión. Fíjense que ya alteré la frecuencia. Entonces, el hecho de disminuir la dimensión me implicó que aumenté la frecuencia de resonancia. ¿Listo? Entonces ahí ustedes ajustan eso. Ustedes aumentan o disminuyen la dimensión y con eso ustedes cuadran la frecuencia que ustedes quieren. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ahora lo que les digo es lo siguiente. Hay otro parámetro que ustedes pueden alterar, que es para el acoplamiento, para hacer que, por ejemplo, aquí esta antena como me quedo aquí en la verde, ¿no? Yo puedo ajustar el acoplamiento, es decir, hacer que esto quede cada vez más abajo. Lo ideal es que quede menor a -10. ¿Listo? Aquí está casi -9, entonces yo quiero que quede más abajo. ¿Qué parámetro debo alterar? El Y sub 0. Pero fíjense que si yo empiezo a alterar el Y sub 0, como con estas simulaciones que tenía ahí, fíjense que aquí me aparece el valor del L. Antes era 81 y ahora es 78. Entonces yo me guío con eso. ¿Listo? Yo voy a tomar ese pantallazo para que ustedes se acuerden y se los voy a colocar allá en la diapositiva. Aquí le coloqué. Listo, ahí está. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? ¿Qué pasa si yo empiezo a alterar otra dimensión? Si yo sigo alterando el L no pasa nada, porque aquí sigue apareciendo. Si yo le alterara el L a 60, pues aquí aparece el L. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo altero el Y sub 0 a otra dimensión? Todo esto se me borra. Entonces ahí sí solamente me aparecen los colores, pero no me aparece qué fue lo que yo alteré. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué debo hacer para que eso no suceda? Yo ya sé que aquí ya cuadre la frecuencia de resonancia. Digamos que aquí ya quedó perfecta. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Voy a alterar ahora el Y sub 0. Yo ya sé que ya tengo la verde, ya la voy a dejar ahí. Ahora voy a alterar el acoplamiento. Entonces, voy a borrar esta carpeta, que es la carpeta de los resultados. Le voy a dar suprimir. Aquí me dice, bueno, que está ocupada. Tal vez me va a tocar cerrar el programa. Voy a cerrarlo, ¿cierto? Voy a reintentar, la borré. Listo, ya. Borré los resultados. Ahora sí, sí borré todos los resultados. Vuelvo y le doy doble clic. Fíjense que aquí ya no me aparece ningún resultado. Voy a volver a simular para que me aparezca al menos el último. ¿Listo? Y ahora les voy a explicar lo siguiente. ¿Cómo yo altero el acoplamiento de la antena? Entonces, para acoplar la antena, acoplamiento, se altera con Y sub 0. ¿Listo? Con el Y sub 0 altero el acoplamiento.
¿Qué sucede? Que si la antena, este es el patch, listo, esta figurita que está acá. Que si yo estoy exactamente en la mitad del patch, si yo coloco el pin de alimentación, porque recuerden que estamos hablando del pin de alimentación, vamos a colocar nuestro pin de alimentación, ¿cierto? Vamos a colocar que esto sea rojo. Listo, aquí está nuestro pin de alimentación. Ese pin de alimentación, ustedes lo colocaron aquí a 10 milímetros del borde inferior, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si está en el borde inferior, la impedancia es infinita o es muy grande, digámoslo así. Entonces, si está aquí en este borde inferior, entonces lo que sucede es que la impedancia es muy grande, la impedancia de la antena. No me sirve, ¿cierto? No me sirve. Ahora, si yo empiezo a moverlo hasta llegar a la mitad de la antena, en la mitad voy a tener que la impedancia es cortocircuito, es decir, es 0. Tampoco me sirve. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? A mí me toca buscar aquí un punto intermedio que me dé exactamente una impedancia que sea 50 ohmios. ¿Se acuerdan que les había dicho que el Z sub 0 era 50 ohmios? Entonces me toca buscar aquí que digamos que este sería el punto óptimo. Vamos a colocar este punto óptimo aquí en verde. ¿Listo? Y vamos a decir que ese punto óptimo es un punto en el cual el valor que yo le dé Y me va a dar una impedancia que es exactamente de 50 ohmios. ¿Listo? ¿Qué es la impedancia característica de la línea? A esa distancia yo debo localizar el Y sub 0. ¿Listo? Entonces, recuerde que aquí el borde inferior hasta aquí, pues está el Y sub 0. O sea, aquí de aquí a aquí es, vamos a ver muy bien. De aquí a aquí es Y sub 0. ¿Listo? Esta dimensión es Y sub 0. ¿Quedó claro eso? Entonces, a medida que yo me acerque a ese 50 ohmios, el valor va a ser más negativo. Me puede dar menos 10, menos 20, menos 50. Si ustedes tienen menos 15, maravilloso. ¿Listo? Menos 10. Ese es el coeficiente de reflexión, pero en dB, recuerden. Ese parámetro que nosotros tenemos ahí, el S11 que les da aquí, entonces les dio aquí menos 12, por ejemplo. Entonces, es el valor absoluto del coeficiente de reflexión elevado al cuadrado. Pero aquí está el dB y aquí está dimensión. ¿Listo? A este de acá corresponde a este. A este valor S11 es exactamente este, pero este es sin dB, este es a dimensión. ¿Listo? Es un porcentaje de cuánta energía se devuelve y cuánta energía se transfiere, ¿se acuerdan? Entonces, obviamente, entre más negativo esté, significa que menos energía se devuelve hacia la fuente que la generó y más energía se le transfiere a la antena. ¿Está claro? Listo, entonces vamos a hacer eso en nuestra antenita. Aquí ya tenemos la antena como la tenemos. Mire, aquí está el resultado, allá aparece. Ahí está, mire, ¿cierto? Vamos a tratar de mejorar eso. Yo por mi experiencia, ustedes podrían decir, bueno, mire, aquí está el Y sub 0. El Y sub 0 en este momento es 10, ¿cierto? Ustedes podrían decir, no, pues yo me voy a ir a disminuirlo, va a ser 8. Podría funcionar. Pero pues, mírenlo dónde está. A mí me parece que está muy cerca del borde inferior. No sé a ustedes. Mire, aquí está la mitad y aquí está
Yo creo que está muy cerca, o sea, podríamos decir no sea 8, pero probablemente no funcione. Entonces vamos a aumentarlo, vamos a decir que sea 12, 14 o alguna cosa de eso. Ustedes van, la cuestión del laboratorio es que ustedes tienen que ir probando diferente. Entonces ustedes dicen, no, voy a probar 12, después pruebo 14, a ver cómo me quedó. Después pruebo 16. Puede suceder que ya llegue un punto donde se dañe. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que obviamente ubicarlo lo más cercano posible a donde está. ¿Listo? Bueno, vamos a aumentarle aquí 2 milímetros. Vamos a decir que sea 12. ¿Listo? Y sub 0. Listo. ¿Quiere borrar? Bueno, no vamos a borrar sino los resultados. Listo. Vamos a darle F7. Se actualizó la posición. Ya. Y le vamos a dar simular. Listo, muchachos, terminó. Ahora sí vamos a ver de nuevamente el coeficiente de reflexión. Listo. Ahí está. Bajo un poquito. Obviamente no es lo que queremos. Fíjense que antes era, cuando era 10 es el rojo. Ahora es 12. Obviamente aquí se puede ver que disminuye un poco. Pasó de, no sé, de 8.5 a 8 a 9.5. O sea, mejoró. Pero podemos mejorarlo más. Entonces ahí ustedes le alteran otros 2, ¿cierto? Pues no sé, pues alterémosle, no sé, voy a alterarle otros 2. Vamos a colocarle aquí 14. 14. ¿Listo? Y le doy OK. Si yo no hubiera borrado la carpeta como lo hice ahorita, no me aparecería aquí nada, no me aparecería entre paréntesis y sub 0 igual a 10, y sub 0 igual 12, sino que aparecían un montón de cosas ahí que yo no sé qué son. Entonces, por eso, sí, aparecían los colores de las simulaciones que hicimos anteriormente para ajustar la frecuencia de resonancia, ¿se acuerdan? Entonces, para que no se confundan, por eso mejor borren la carpeta cada vez que vayan a alterar un parámetro. Pero obviamente tomen el pantallazo de esto para que ustedes tengan la evidencia, ¿no? Listo. Vamos a simular esto de nuevo. Ay, no lo alteré. Ah, no, sí, 14. Sí, 14. Fíjense en una cosa que puede suceder que ustedes al momento de ajustar el acoplamiento también les cambia un poquito la frecuencia de resonancia, pero no es mucho. Entonces, fíjense que aquí se me está moviendo un poco más hacia el 1.2 que es lo que yo quiero. Entonces, probablemente ahí tienen que tener cuidado con eso. De pronto ahí toca que lo dejen un poquito más allá y ahí se les disminuye. ¿Listo? O de pronto que lo ajusten después. ¿Listo? Entonces tendrían que hacer 3 ajustes. Primero modifican la frecuencia de resonancia, después el acoplamiento y después ajustan la frecuencia de resonancia nuevamente. ¿Listo? Y el acoplamiento también lo integré. Claro, pero eso no lo hacemos. Solamente en el eje Y. Listo, miren. ¿Ya mejoró o no mejoró? Listo, mira, ya tenemos Y14, pues ya pasó de -10. Yo sé que se puede mejorar bastante. Ustedes pueden obtener valores de -15, -20. Entonces, pueden hacer las pruebas. ¿Listo? Ahí está. Entonces, básicamente eso es lo que hay que hacer en el laboratorio. Una vez ustedes terminen de hacer esto, ustedes dicen, no, mire, ya la azul es la que quedó más perfecta, ya me quedó donde es, ya es el mejor acoplamiento, la mejor frecuencia de resonancia. Ahí sí ustedes van y revisan los resultados en 3 dimensiones y en 2 dimensiones y ahí sí toman los pantallazos, porque de resto no vamos a estar tomando pantallazos de eso porque estamos apenas optimizando.
Entonces ya al final, cuando yo ya dije, no, ya es que esto tiene que ser, el Y sub 0 tiene que ser 14 milímetros, el L tiene que ser tanto y el W tiene que ser tanto, ya ahí sí digo, miren, mi modelo final es este, ¿listo? Y ahí sí toman los parámetros, los resultados de campo eléctrico, del campo distante y todos esos demás parámetros que ustedes tengan ahí, ¿listo? ¿Está claro? Ahí en las diapositivas, pues les dejo, por ejemplo, estos resultados. Mira, ahí les voy a dejar eso para que ustedes se acuerden cuando estén haciendo allá la simulación, se acuerden de lo que estábamos haciendo nosotros acá. ¿Listo? Pues aquí en las diapositivas queda el resultado. Si podemos, ¿no?